En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este foro por la invitación que han realizado para dar esta charla, no siendo un tema tan directamente relacionado con el tema de la acuicultura, si bien una parte de los trabajos de conservación del salmón pues versan sobre la piscicultura en agua dulce, no en agua de mar. Y el salmón es una especie que pasa por las rías gallegas, ¿no? Si bien no está mucho tiempo, solo de paso para entrar en los ríos. He tenido que hacer un esfuerzo de síntesis porque han sido casi 30 años de trabajo desde que empezamos a hacer labores por la recuperación del salmón, y lo he dividido en 5 apartados, empezando por una parte de introducción. Bueno, para aquellos que no sabéis sobre el salmón, pues simplemente una introducción sobre taxonomía, distribución, biología. Después vamos a empezar hablando de los antecedentes, el punto de partida del que iniciamos estos trabajos, cuando la situación del salmón estaba muy preocupante en Galicia. Luego ya entramos a hablar de lo que es el programa de conservación, y ya el cuarto apartado es la mejora de las poblaciones, que es realmente las labores de repoblación, que es la piscicultura de repoblación que hemos realizado, que es lo directamente relacionado con la acuicultura. Y por último, bueno, simplemente unas conclusiones de estos casi 30 años de trabajo, ¿no? Bueno, simplemente para iniciar esta charla, hablo de la clasificación de los peces según la conducta migratoria, ¿no? Hay peces que están toda su vida en el río, son residentes en el río toda su vida, son potamódromos, o si están en el mar toda su vida son oceanódromos. Luego hay, estos son peces sedentarios. Luego hay peces migradores que se mueven entre el río y el mar, que son diádromos, y pueden ser anádromos, que son los que se reproducen en el río, van a desarrollarse al mar y vuelven al río a reproducirse. Y ejemplos tenemos el salmón, lógicamente, la lamprea, las salosas, y peces catádromos que, como la anguila, hacen al revés que los anádromos, se reproducen en el mar y completan su desarrollo en el río para volverse a reproducir en el mar. Luego tenemos los anfídromos, como las lubinas y los múgeles, que se mueven entre los dos ambientes de diferente salinidad. En cuanto a la taxonomía de los salmónidos, la familia Salmonidae tiene 3 subfamilias, y la familia, dentro de esta, la Salmoninae, es la que incluye al salmón, tanto el salmón del Atlántico como las especies de salmón del Pacífico. No están puestos así de casualidad, sino que según su grado de dependencia del mar, según su grado de anadromía, tenemos estos diferentes géneros, ¿no? El género salmón, que es el que tiene las especies de salmónidos en la península ibérica, la trucha común y el salmón, y las especies del género Oncorhynchus, que son todas las especies de salmón del Pacífico, y la trucha arcoiris, que son los que tienen menos dependencia del agua dulce, son los que menos tiempo están en el agua dulce, ¿no? En cuanto a las especies que están en la península ibérica, la trucha común tiene muchas poblaciones que son residentes en agua dulce, están toda su vida en agua dulce, pero tiene una importante fracción de las poblaciones de trucha común que están en el mar durante un tiempo de su vida, es lo que conocemos como el reo, la trucha de mar o la trucha anádroma. Sin embargo, el salmón, casi todas sus poblaciones son anádromas, pero bueno, hay algunas poblaciones en el norte de Europa, en algunos lagos del norte de Europa, que están toda su vida en agua dulce. Los salmónidos son especies del hemisferio norte, pero el salmón atlántico, como su propio nombre indica, vive en el océano Atlántico, a ambos lados, en las dos márgenes de la parte norte del océano Atlántico, al revés que la trucha común, que solo está en la parte europea, de forma natural. La trucha común se ha introducido en muchos lugares del mundo por la manía que tienen los ingleses de exportar todas sus cosas, ¿no? Quieren pescar truchas aunque estén en el hemisferio sur, y la trucha se ha adaptado muy bien en muchos sitios. Incluso ahora la trucha común, en algunas zonas, como puede ser en la Patagonia argentina, se estudia como una especie exótica invasora. Bien, el salmón atlántico, el límite sur de distribución es en Europa, los ríos del norte de Portugal, bueno, pues el Miño y el Limia aún tiene alguna población de salmón, y en el lado americano son los ríos de Maine, o incluso en el río Connecticut puede que dé algún salmón. En cuanto al
La biología se pueden dividir 7 fases en la vida del salmón, empezando por la reproducción, luego la fase larvaria, ¿no? La incubación, alevinaje, la eclosión del huevo, el alevinaje, se alimenta de un saco vitelino durante un tiempo, luego pasa a una fase de crecimiento fluvial, tras la cual algunos individuos, no sé si vamos a lograr ver un vídeo, pueden producir esperma igual de viable que un salmón que se ha ido a Groenlandia, ¿no? O sea, salmoncitos así pequeños pueden participar en todo en la reproducción del salmón. Tras la fase de crecimiento fluvial, los salmones se van al mar, en su gran mayoría, como decíamos, pero bueno, o sea, aquí en Galicia todos, y pasan la fase de esguinado, o que igual se puede conocer como esmoltificación en inglés, pero existe una palabra en castellano que se llama esguinado, y son los esguines de salmón los que se van al mar, que sufren ese proceso de transformación fisiológica, de conducta, que les habilitan a soportar ese cambio de salinidad que supone pasar del río al mar. Tras esto pasan una fase de crecimiento marino que puede variar entre 18 meses o 3 años, que se van a 6.000 kilómetros de aquí, a las costas de Groenlandia, y vuelven al río, y como veremos luego, vuelven al río donde nacieron, ¿no? Tienen una gran habilidad de retornar al río donde nacieron. Tras la fase de reproducción, los salmones pasan a denominarse, los salmones y también las truchas, pasan a denominarse zancados, son animales que se han reproducido. Y casi todos los salmones sufren una gran mortalidad, pero bueno, algunos pueden sobrevivir. No como los salmones del Pacífico, todos estos que vemos en los reportajes de la 2, que se lo comen los osos grizzly, pues que esos se mueren todos, son semélparos. En el vídeo, no sé si vamos a conseguirlo ver, es un vídeo grabado por un agente medioambiental de la reproducción del salmón en el río Lérez hace 2 o 3 años. Estábamos haciendo seguimiento por radio y la gente consiguió grabar el momento del desove. Lo que pasa es que son 3 minutos que va a ser demasiado, si no, no me va a dar tiempo a contaros todo lo que quiero contaros. Casi si le puedes dar un poco para adelante. Bueno, ahí vemos como la hembra empieza es el inicio del ciclo vital del salmón que os contaba. Empieza a mover la grava de un tamaño mediano. Siempre se reproducen en zonas de profundidad media, velocidad de la corriente media, justo encima de los rápidos, y no parece que vaya muy bien el vídeo. Bueno, pues es una lástima, es un vídeo muy chulo, que aparte no se ha mostrado casi en público, pero problemas técnicos ajenos a nosotros, pues... Si le puedes darle hasta el final justo, que es cuando se produce todo el momento. Es muy difícil grabar no se puede ver, lo siento, una lástima. Es muy difícil grabar justo el momento donde sueltan los huevos, el esperma, los salmones, porque lo suelen hacer de noche y lo hacen cuando ellos les da la gana, lógicamente. Y tengo un amigo, Garci, que dice que tardó 10 años en grabarlo, y el agente lo grabó el primer año que lo intentó y estaba muy, muy fastidiado. Pero bueno, es una lástima, porque se ven cosas muy, muy, muy chulas. Bueno, en cuanto a las características más reseñables del salmón atlántico, podemos destacar lo que os comentaba, que normalmente solo se reproduce una vez, si bien no es por fisiología, no es que se mueran todos los salmones, sino porque el gran desgaste que les lleva a la reproducción produce una gran mortalidad. Puedo deciros que de 20.000 escamas de 20.000 individuos que analizamos, donde se ve perfectamente si se ha reproducido o no, solo un salmón se venía a reproducirse por segunda vez a los ríos gallegos, y solo el 1% de los salmones gallegos venían a reproducirse por segunda vez, ¿no? Una característica también importante es que habitan 2 medios diferentes, el río y el mar, con los problemas. ¿Ahora se puede ver? Me comunican, estas son las cosas que tiene el directo. Pero bueno, vamos casi a la parte final. Bueno, ahí veis a los juveniles que os decía antes, que pueden reproducirse sin ir al mar. Son esos pequeñajos que están ahí y que producen un esperma igual de válido que un salmón que se va a 6.000 kilómetros a Groenlandia, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente producen menos volumen. Un poco más para adelante y vemos los últimos minutos. Ahora, está empezando ahí ya el momento, y ahora llegará un momento que van a abrir todos la boca y veremos por qué abren la boca. El macho la hembra es la que está en medio, la hembra, y los machos anádromos, los machos grandes, son los dos que están flanqueando a la hembra, que están esperando a que suelte los huevos y ellos puedan soltar el esperma.
Ahí está el momento que abren todos la boca y se forman los pequeñajos para un lado. Es una pena que este se nos puso delante y no se pudo ver bien la suelta de todos los huevos, ¿no? Bueno, simplemente era el vídeo que tenía, que creo que vale la pena. Lo que pasa es que lo hemos resumido porque si no, no... Pero bueno, el momento culmen es lo importante. Decía que habita en dos medios diferentes y esto le proporciona, bueno, pues un valor de indicador de calidad de los dos medios. Tiene la habilidad que también comentaba, que es de reproducirse en el río donde nació, que se llama homing en inglés, o filopatría, y eso hace que los salmones de cada río sean diferentes de los de otro, porque a base de solo volver a reproducir los salmones en el mismo río que nacieron, pues produce poblaciones que están localmente adaptadas a ese río, ¿no? Esto es lo que cuestiona muchas veces los programas de repoblación, de utilizar, pues como se utilizaban antes salmones de Escocia para repoblar los ríos gallegos. Eso no funcionó. El salmón es muy sensible en cuanto a los requerimientos de calidad del agua, por lo tanto es muy sensible a la alteración del medio y ha hecho que pues, procesos de alteración de la calidad de las aguas dulces o del agua salada en algunos sitios haya producido que muchas poblaciones estén amenazadas. Y por último, bueno, ya no es una característica biológica, pero tiene una capacidad muy importante de captar la atención pública, ¿no? En Galicia igual no tanto, pero bueno, sí que foto está tomada en el Coto de Simonde, que es el mejor coto de salmón de Galicia, en el río Ulla, entre La Estrada y Vedra, y vemos aquí como un salmón que está a punto de coger un salmón, pues, un pescado que está a punto de coger un salmón, está siendo fotografiado por mucha gente. En Asturias hay mucha más afición a la pesca del salmón, y en los países del norte de Europa como el Reino Unido, Noruega, etcétera, ya la afición a la pesca del salmón y el interés por la conservación del salmón es mucho más grande, es mucho mayor que aquí. De hecho hay una asociación internacional de todos los salmones, de todos los países donde vive el salmón, que es la ANASCO, la Organización de Conservación del Salmón en Atlántico Norte, que creo que solo el bacalao es otra especie de las que tienen una asociación, una organización parecida. Y luego que este año es el Año Internacional del Salmón. Bueno, hay años internacionales de muchas cosas, pero este año también es del salmón, tanto del Atlántico como del Pacífico, y eso por el gran interés que tienen. Respecto a temas legales, es decir, que la directiva Hábitat, esta directiva que ha dado lugar a la formación de la Red Natura y la que es la matriz de la Ley 42 de Patrimonio Natural y Biodiversidad en España, tiene unos anexos de hábitats y especies, y el salmón está presente en dos anexos, lo cual nos obliga legalmente a ciertas cosas. El anexo 2 hace que las especies incluidas en este anexo sea necesario designar zonas de conservación, por eso todas las CECs o LICs donde hay salmón son zonas protegidas, ¿no? Como el río Ulla, el río Eo, el río Mandeo, el Lérez, el Miño. Luego también está incluido en el anexo 5, donde las especies incluidas deben de ser objeto de medidas de gestión para su explotación. Bien, como os decía, bueno, esta ha sido la fase de introducción. Empezamos a hablar ahora de cuando empezamos a trabajar en el salmón. Allá por los años 90, 92, la situación del salmón era muy preocupante. Bueno, pues la Xunta de Galicia contrató a gente. Tuve la suerte yo, que estaba por ahí de becario en el Centro de Investigaciones de Lourizán, y tuve la suerte de poder empezar a trabajar con esta especie. Y la situación del salmón era muy preocupante porque el único índice de abundancia que entonces existía, que eran las capturas oficiales de salmón, no sé si sabéis que cada salmón, desde el año 1942, que se hizo la ley de pesca fluvial en España, que cuesta creer que en el 42 España estuviera para hacer una ley de pesca fluvial, pero claro, el gobernante que teníamos, el presidente, el jefe del Estado, era pescador y le gustaban pescar salmones. Digo yo que eso tendría que ver con hacer la ley. Luego le gustó más inaugurar pantanos y la cosa se jodió, pero bueno. El caso es que desde 1949 tenemos una serie de registro de salmones, y gracias a eso tenemos escamas de salmón de todos estos individuos y características. Bueno, falló una década que desapareció, pero bueno, tenemos bastantes datos, por lo menos las capturas tenemos. Y ese índice de abundancia es lo que aquí reflejo desde 1950, y vemos, bueno, pues
la época dorada en los 50 hasta los 80. En los 80 se cogieron más de 2.000 salmones declarados legalmente, más los ilegales, que no los podemos contabilizar. Pero luego a partir del año 90 y tantos empezó la cosa a caer en picada, ¿no? Aquí tenemos hasta el 95 y por eso es la razón del inicio de los trabajos de recuperación. La distribución del salmón, bueno, de haber salmón en 16 ríos gallegos, ahora prácticamente hay en 7 ríos, y luego en muchos ríos, debido al gran desarrollo hidroeléctrico en los años 60, las presas han limitado, ¿no? Han fragmentado el hábitat del salmón. Vemos, sobre todo en el Miño, que en el Miño hay información de que se reproducían salmones en Lugo. Pues ahora, bueno, llegan 70 y tantos kilómetros hasta la presa Frieira, el Ulla. Pues con la presa de Puerto Mouros también se limitó, pero bueno, dejaron algo de recorrido. Pero por ejemplo ríos como el Tambre, que la presa de Barriga de la Maza está muy abajo, pues lo ha limitado muchísimo la distribución. Bien. Bueno, esta fase diagnóstica inicial de los trabajos nos llevó a hacer estudios de pesca eléctrica, inventarios de hábitat, y vimos que, bueno, que lo que os hemos mostrado, ¿no? Que la abundancia estaba muy limitada y la distribución pues prácticamente se había reducido en un gran porcentaje. Entonces el objetivo era parar este declive del salmón, que parecía que lo llevaba a la extinción, y intentar conservar las pocas poblaciones, escasas poblaciones que quedaban, e intentar recuperar las poblaciones extintas en la medida de lo posible. Bueno, decir que yo soy de Pontevedra y me tocó trabajar en Pontevedra, aunque durante los inicios trabajaba en Galicia. Luego he seguido, me hice funcionario porque tenía más asegurada la comida, y entonces me destinaron a Pontevedra y yo he seguido trabajando con el salmón, que he estado haciendo muchas otras cosas, y prácticamente los trabajos que he realizado han sido en Pontevedra. Por eso hablo aquí de ríos como el Ulla, el Miño, el Lérez, y disculpad que no hable de otros ríos porque no he trabajado tanto en ellos, aunque otra gente sí que ha hecho labores, ¿no? Entonces hablo de conservar el salmón en Ulla y Miño, que había algo de poblaciones, y reintroducirlo en el Lérez, que había prácticamente desaparecido. Luego, bueno, intentar no alterar las características genéticas, ¿no? Ese patrimonio genético tan maravilloso que tenemos, que es el salmón, estas poblaciones formadas desde la última glaciación que quedaron en Galicia, ¿no? Y probablemente todas estas poblaciones de la península ibérica de hace unos 10.000 años, ¿no? Pues fueron las que colonizaron el resto de Europa, y ese patrimonio genético no podemos perderlo ni alterarlo, ¿no? Y esto también fue un objetivo que nos marcamos. Entonces el programa de conservación se basó en tres medidas, ¿no? La mejora de la accesibilidad, procurar que los salmones pudieran remontar mejor, en mejores condiciones y a más sitios. Controlar la pesca, bueno, que se cuestionó en su momento vedar la pesca del salmón, se limitó bastante. La pesca deportiva, que es la única autorizada, aunque en el Miño se produce la pesca profesional aún. Bueno, eso es otro tema. Y por último, la mejora de las poblaciones, ¿no? Que como le llaman los americanos, le llaman mejora de las poblaciones, ¿no? Engagement. Bueno, aquí le llamamos repoblaciones, pero queda más fino, va a hablar de mejora de repoblaciones. Y luego siempre hemos procurado, para aprender de los errores, hacer un seguimiento de todos estos trabajos, ¿no? No me voy a enrollar mucho en la mejora de la accesibilidad ni el control de la pesca, porque bueno, entiendo que hay poco tiempo y el tema de este foro es más la acuicultura, pero bueno, voy a poner el ejemplo de lo que se hizo en el Lérez, que es el ejemplo mejor que tenemos de rehabilitación de una población de salmón en Galicia, ¿no? Entonces, no sé, los que seáis de Pontevedra conocéis la presa de Monteporreiro, que está justo donde llega la marea. Pues esta es la antigua escala que llevaba ahí toda la vida. Yo reconozco que yo me bañaba en esa escala cuando era chaval, porque ahí nos bañábamos todos. Cuando no íbamos a la playa nos bañábamos en el Lérez, que tiene un agua muy limpia. Y me acuerdo de pasar por aquí, luego recordándolo me entran sudores fríos. Pero bueno, en los años, a principios de los 90, después de todos estos estudios diagnósticos, modificamos esta escala, que era un tapón bastante serio para los salmones. Le dejamos la estructura existente y añadimos una escala tipo Denil de deflectores laterales, y en esta rampa de aquí pusimos una serie de piedras para frenar la velocidad de la corriente y que los salmones también pudieran remontar, y funcionó bastante bien. Luego hay una serie, en estos 3 kilómetros de río, hay una serie de pequeños obstáculos que no impedían el remonte del salmón, pero sí lo dificultaban, y también los hemos modificado. Y por último, la presa de Bora, que es una presa de 6 metros de alto, que abastece a
fábrica pastera de pasta de papel de la Ría de Pontevedra, que todos conocéis. Tenía una escala no realmente mal diseñada, pero bueno, insuficiente de caudal, una serie de problemas y realmente sabíamos que los salmones no remontaban casi en ninguna situación, y lo que se hizo fue, bueno, pues incrementar el número de vasos que vemos aquí y bueno, pues y pusimos una estación de captura. Entonces se incrementó la accesibilidad de 3 a 25 kilómetros, o sea, se incrementó el área, el hábitat en forma considerable. Bien, y ya empezamos a entrar en lo que es la mejora de las poblaciones, ¿no? Jacobo, ¿hasta qué tiempo tenemos? Digo, ¿lo podemos más rápido? ¿O? 10 minutos. 10 minutos, bueno. 10 años. La piscicultura de repoblación, que como digo es lo que utilizamos para reproducir, para recuperar las poblaciones. Primero hay que hablar un poco de filosofía, vamos a hablar poco, y que decir lo que son las repoblaciones. Pues todos sabemos lo que son las repoblaciones, ¿no? Pues es soltar peces en los ríos, ¿no? En distintas fases de su ciclo vital. Por lo tanto, dependiendo de en qué fase lo soltemos, pues estará más o menos tiempo en una instalación de piscicultura, y son realizadas con diferentes objetivos, ¿no? Sobre todo que haya más peces, ¿no? Lógicamente, pero el objetivo puede ser recuperar una población que está un poco tocada, restaurarla, como la del Lérez, o introducir una población nueva. Se ha hecho en algunos casos con resultados realmente preocupantes a veces, o simplemente por mantener una pesquería, ¿no? En el Reino Unido y en algunos sitios, también en Castilla, ¿no? Hay estas de put and take, que se meter y sacar, ¿no? Poner y quitar peces, ¿no? Se sueltan peces arcoíris normalmente para que los pesquen en determinados sitios. Es por lo tanto una poderosa herramienta de recuperación ex situ, que se utiliza en la conservación y la gestión de las poblaciones de peces. Fundamentalmente se ha realizado con salmónidos, ¿no? Pero bueno, también con alguna otra especie. Pero desgraciadamente han sido y son utilizadas por rutina y por lo tanto muchas veces de forma incorrecta, ¿no? No vamos a negarlo. Bien, en todo este procedimiento de cómo hay que hacer las repoblaciones, para no caer en este error de utilizarlos por rutina, lo que hay que saber es cuál es el objetivo que queremos, saber lo que queremos hacer, y luego hay que determinar si la población realmente es necesaria y en ese caso con qué objetivo. Pensar que a veces no solo repoblar es lo único que puede hacer el ser humano para gestionar una población de peces, ¿no? Porque también se puede mejorar el hábitat, que muchas veces no se considera, o se puede no hacer nada también. Entonces luego siempre hay que diseñar un programa de investigación, de repoblación, una estrategia para saber si se consiguen los objetivos. Es decir, que para nosotros no existía tradición de trabajar con salmón atlántico en Galicia hasta que empezamos en los años 90. Primero lo que necesitábamos era tener un stock de reproductores, y para ello capturamos salmones salvajes, se estabulaban en la piscifactoría y luego se reproducían artificialmente, ¿no? Tanto hembras como machos no se volvían a soltar al río, porque como decía casi todos se mueren, pero en cautividad sí que conseguimos desovarlas varias veces. Es lo que se denomina recuperación de zancados, ¿no? Y bueno, eso nos ha dado la posibilidad de obtener un número adicional de huevos del que podríamos obtener sin esta técnica. Tras ello, la reproducción, se cultivan los juveniles, se marcan y se sueltan. Inicialmente en los programas de conservación, sobre todo en el Lere, lo que hicimos fue hacer un stock mezcla de varias poblaciones gallegas, cogiendo juveniles silvestres, juveniles salvajes, aclimatándolos y produciendo reproductores de salmón en agua dulce todo el tiempo. Y dio un gran resultado, pero bueno, luego ya lo dejamos de hacer porque ya el número de salmones se incrementó. Para hacer todo esto, pues tenemos varias estaciones de captura, en el Ulla, en el Lérez, en el Miño, y la piscifactoría de Carballedo, que está en el río Almofrei. Y aquí simplemente para que veáis cómo se cogen los salmones. Esta es una instalación en el río Lérez, en la presa de Bora. Esa V dirige la entrada de los salmones y les dificulta la salida. Bajamos el nivel del agua y tenemos sitios donde permanecen los salmones y podemos cogerlos haciéndoles el menor daño posible, ¿no? Bien, luego lo que son las fases de cría en cautividad. Se estabulan los adultos, se reproducen, se recuperan los zancados y luego ya toda la cría se incuban en la fase de eclosionan del huevo, la fase de alevinaje cuando tiene la vesícula, luego empiezan a comer
luego tenemos lo que sería la fase de engorde, ¿no?, que es la fase de juveniles, hasta que lo soltamos tras el marcado, ¿no? Este es un esquema de la piscifactoría de Carballedo que fue ampliada en el año 2004, cuando ya vimos que la cosa estaba saliendo bien, iba en serio, conseguimos capital y redistribuimos todas las unidades que había, un poco dispersas, y tenemos una unidad de incubación y alevinaje, una unidad de juveniles y una unidad de reproductores. Aquí vemos una foto de la parte moderna de la planta, la zona de estabulación de adultos. Este es un tanque que no es de Carballedo, la verdad que es un tanque más grande, que para la recuperación de zancados viene muy bien. Y el gran problema que tenemos con los salmones, que son peces muy delicados, muy sensibles, sobre todo vienen peces del medio salvaje, los metemos en un medio artificial y sufren bastantes patologías, con lo cual hay que tener mucho cuidado. El esquema de reproducción artificial, que no me voy a extender, y las unidades de incubación, que bueno, utilizamos estos incubadores verticales que nos facilitan mucho la labor y gastan poco caudal y ocupan poco espacio, y en esta fase pasan de huevo verde, el huevo sin fecundar, a la fase del huevo embrionado, el huevo aidova, que llaman los ingleses. Tras esto salen del huevo, tras la eclosión, y se alimentan durante el saco vitelino durante una parte, ¿no? El punto crítico de la vida del salmón, tanto en el río como en la piscifactoría, es cuando hay que empezar a comer. Tiene que empezar, afortunadamente, la piscicultura, desde que un monje que se llamaba Don Pichón descubrió la reproducción, cómo se puede hacer la reproducción de los salmones, es lo más trillado, y Fernando lo sabe muy bien, los piensos son maravillosos y no tenemos que hacer cosas como tuvieron que hacer en la acuicultura marina, ¿no?, de tener que empezar de cero. Nosotros tenemos la facilidad que tenemos unos piensos muy buenos y el arranque se puede hacer, pero hay que saber cuándo hay que darle de comer, y ahí es cuando se produce una buena supervivencia, una mala supervivencia. Y en el río pasa lo mismo, cuando abandonan el lecho de grava y empiezan a buscar la alimentación exógena, es cuando sufren una mayor mortalidad. Nosotros, cuando empiezan a comer, ya los soltamos a estos incubadores, estos tanques longitudinales californianos, y luego ya los pasamos a la unidad de juveniles, que están hasta el verano, que empiezan a soltar los salmones, ya tienen tamaño para ser marcados, el verano, el otoño o la primavera siguiente, que es cuando se sueltan, ¿no? Hay pues esta fase de engorde donde a cazar. ¿Cómo se marcan los salmones? Pues cortándoles la aleta adiposa a todos, y cuando había mucho dinero les metíamos esta micromarca magnética que mis compañeros de Ligafa conocen muy bien, porque compartimos el equipo, que se introduce este aparato introduce un pequeño alambre que vemos aquí, de ese tamaño, en el cartílago nasal, y que lleva un código inserto, con lo cual podemos distinguir grupos de peces, ¿no? Es un sistema diseñado para las pesquerías en el oeste de Estados Unidos y Canadá, donde marcan millones de salmones todos los años, y exige tener que... Tú lo que puedes saber es que está marcado, pero para leer la marca y saber qué código es, tienes que sacar la marca, ¿no? Por lo tanto, los peces tienen que estar muertos. Es el fallo que tiene. Aquí vemos un salmón sin aleta adiposa y otro con la aleta adiposa, se distinguen claramente. Esto nos ha permitido sacar hacer un seguimiento de la efectividad de las poblaciones. Ya casi para terminar, las sueltas de juveniles realizadas en estos, ya no sé cuántos años, 22 años, si no me equivoco. Perdón, es hasta el 2019, me olvidé de corregirlo. Es hasta el 2019. Casi 4 millones de juveniles, una media de 153.000 juveniles de salmón en los 3 ríos de Pontevedra. Y bueno, esto es todo el seguimiento que se hace. No solo también se hacen controles sanitarios, controles genéticos, control de la supervivencia en la piscifactoría, y luego entre la pesquería que se produce en el mar y lo que se produce en el río va todo. Ya para terminar, la valoración de las repoblaciones. Primero hay que tener en cuenta cuál es el rendimiento de las poblaciones salvajes, y lo hemos calculado con los estudios que hemos hecho, de 5.000 huevos, que es la media que puede poner una hembra, bueno, para redondear, tiene, dependiendo de las condiciones del río, lo hemos calculado que entre 0,8 y 3,5% de los esquines sobreviven, y es una mortalidad, una supervivencia muy alta para lo que es en otras poblaciones de salmones en otras latitudes, porque bueno, las condiciones en la península ibérica son mejores que en el norte de Europa, pero sin embargo la mortalidad marina, dado que los salmones gallegos se tienen que ir al quinto pino, 6, a diferencia de los noruegos, que tienen las áreas de pasto de Groenlandia o del
o de las Islas Fero muy cerca, la supervivencia marina es muy pobre. Esto da que una supervivencia de 0,05 adultos por cada 1000 huevos es lo que se produce en las poblaciones salvajes. Esto lo digo simplemente para compararlo con lo que obtenemos nosotros. Aquí volvemos a tener el registro oficial de las capturas y parece que después del declive que hubo en los 90 se ha recuperado un poquito, ¿eh? Eso tampoco ha sido pachacohetes. Una vez una consellera, ahora que no me oye nadie, dijo que se habían vuelto al nivel de los 80. Yo no sabía dónde meterme porque estaba delante y fue un error de alguien que le hizo un informe y no es así. Ya en el río Ulla, el río mejor estudiado que tenemos porque tiene las mejores instalaciones, desde los 90 que cayó casi en 0 capturas oficiales, se ha recuperado claramente, y la participación de los repoblados, sobre todo al principio, fue muy alta, ¿no? En las capturas oficiales pues también se incrementaron inicialmente, pero últimamente va la cosa bastante mal y probablemente, casi seguro, vamos a volverlo a vedar. Estuvo vedado 10 años de 2003 y la cosa no va bien, no vamos a ocultarlo. Pero tenemos otro índice de abundancia que es mucho mejor que el de la pesca y que es la estación de captura de Simonde, donde se mira todos los días los salmones, se sueltan, apenas se manipula, y esto vemos también que la cosa fue para arriba a partir del año 2000, ¿no? Y que la participación de los repoblados fue importante. En el río Lere también tenemos este índice de abundancia y también hemos visto, es un río que no tenía salmones, prácticamente el 60%, el 70, el 80 cada año son salvajes. También vemos que llegamos a coger más de 100 salmones, pero la cosa ha caído. Y ya para terminar, el balance de cuántos salmones vuelven por cada juveniles soltados, pues lo hemos ido calculando y de media 0,5 salmones por cada 1000. De cada 1000 juveniles que soltamos, pues vuelve medio salmón, ¿no? O sea, bueno, de cada 2000 vuelve uno. Y bueno, eso es lo que, pero bueno, visto con comparación con las poblaciones salvajes, no es un índice tan malo. Y ya 2 cositas para terminar. Hemos calculado la tasa de homing, o sea, el porcentaje de fidelidad de retorno al río natal, porque hay gente que decía, bueno, van a volver más al Lérez porque es donde está la piscifactoría. No es cierto, vuelven prácticamente igual, en torno al 80-84% de salmones vuelven al río de suelta, cuando las poblaciones salvajes es en torno al 90%. Y ya lo que hemos visto es con las recapturas de 2 salmones en el oeste de Groenlandia, uno por aquí, por el norte de Islandia, y luego los que se cogían en una pesquería que existía de deriva en la costa oeste de Irlanda, pues podemos conocer un poco la migración que hacen los salmones gallegos. Para acabar, decir que el programa de conservación del salmón cumplió inicialmente, al menos parcialmente, los objetivos, ya que el declive en los años 90 se detuvo. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que la cosa no va tan bien. Tras el éxito inicial, parece que la cosa se está estancando, y vamos a proponer un nuevo programa de mejora de la accesibilidad, y haciendo lo que está haciendo casi muchos países europeos, que es tirar presas en desuso. A mí me gustaría tirar alguna en uso, pero eso sí que no lo voy a poder hacer. Y para eso, porque necesitamos más hábitat para el salmón. La piscicultura ha mostrado que es eficaz en ciertos casos y no creo que se debe ser utilizado indiscriminadamente, ni es la solución a arreglar los problemas de una población silvestre. Y simplemente decir que el salmón debe ser conservado porque tiene un gran valor, es un gran patrimonio natural que tenemos en Galicia y no debemos perderlo. Muchas gracias. Gracias, Pablo.